Hola amigos, bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Buen Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía de este programa. Pues agradeciéndole, ¿verdad?, que día tras día usted nos está acompañando todas las noches en este canal Remavisión, y esperamos que el programa esté siendo de mucha bendición para su vida. Nos han llegado muchas dudas hablando acerca de política. Nosotros tal vez no queremos tomar este tema en sí como político, sino que relacionarlo en cuál es la obligación de un cristiano para apoyar a su país, para tratar de hacer todo lo que está en sus manos, que cabe en su posibilidad, para hacer de su país un lugar mejor. Porque recordemos que aunque la política y todas las tendencias políticas, la democracia, el socialismo, todo eso se creó en la tierra, o sea, no viene de Dios, no hay nada que uno diga, bueno, pues esto viene de Dios. Hemos enseñado anteriormente en ese programa que nosotros creemos en la teocracia, que es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, pero vivimos en esta tierra, y en esta tierra pues tenemos que hasta cierto punto adaptarnos al tipo de vida que tenemos aquí. Entonces, para eso nos acompaña el pastor Hernando Mejía, para que él nos aclare muchas dudas que surgen con respecto al tema. Pastor, bienvenido, buenas noches. Pues para iniciar ya con el tema, le quiero lanzar la primera pregunta. ¿Un cristiano puede participar en algún partido político, en algún evento político? Bueno, todo esto es vocacional. O sea, yo quisiera tener muy claridad en lo que vamos a contestar para que no vayan a confundirse nuestras respuestas. Yo quiero decirte que la participación de un cristiano en un movimiento político, poder apoyar a un partido porque se cree que tiene una tendencia interesante para ser gobierno por 4 años en Guatemala, eso realmente es vocacional. Es decir, si alguien quiere optar a un cargo público como alcalde, diputado, presidente de la República o lo que sea, yo siento que es vocacional. O sea, es como cuando hablamos de un médico. Alguien se va a meter a la medicina porque siente la vocación. Alguien se va a meter al magisterio porque siente la vocación. Esto jamás debe ser orillado por un interés económico. Es como el médico que quiere ser doctor y el padre le inculca en su mente, tú tienes que ser doctor porque ahí se gana bien. Realmente ahí tenemos un problema de que la gente no está buscando una profesión vocacional porque tiene ese don de servicio en esa área específica de la vida, sino porque quiere una fuente de ganancias. Y eso, ahí hay un problema grande. Entonces, hablamos de una persona que tiene una vocación política, que tiene en su corazón el deseo de ayudar a su pueblo, porque es vocacional, desde luego que debe participar. Aquí la pregunta no es si debe o no, debe participar, porque el querer como el hacer lo pone el Espíritu Santo. Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, cuando alguien desde niño quiere ser maestro, ya trae la vocación. Alguien quiere ser pastor, ya tiene la vocación. Alguien quiere ser presidente de la República, ya trae la vocación. Eso es vocacional. El problema es cuando buscamos un cargo público por querer tener una fuente de ganancias. Eso es como cuando alguien quiere ser pastor porque cree que los pastores ganan bien. Entonces, mira, métete de pastor porque ahí ganan bien. Los pastores ganan bien. Entonces, alguien busca el pastorado no por un llamado vocacional, sino sencillamente por querer un ministerio como una fuente de ganancia. Lo mismo sucede con la política. Si alguien trae esa vocación, desde pequeño trae ese sentir, ese deseo, pues claro que debe participar. Ahora, lo que sí es cierto es de que la iglesia a la que asista, la misión o congregación a la que asista, no está comprometida a apoyar al miembro de la iglesia, al congregante que quiere participar en la vida pública. La iglesia no está obligada. Esto es como cuando alguien pone una empresa, pon tú que alguien tenga una empresa de electrodomésticos en la iglesia. La iglesia no está obligada a la congregación a ir a comprarle a él, si no es la conveniencia de la persona que tiene la necesidad de este tipo de recursos. Es como en la iglesia puede haber un ginecólogo, pero no la iglesia está obligada a la congregación a ir con ese ginecólogo solo porque es el ginecólogo que asiste a la congregación, sino que cada quien va buscando las opciones que crea conveniente para su familia y para su salud. Lo mismo sucede en la situación política. Si algún miembro de la iglesia se mete a una situación de ser miembro de un partido político y tiene una propuesta interesante, bueno, que la iglesia la analice. Cada miembro, cada ciudadano va a analizar, razonar su voto y va a votar de acuerdo a cómo su conciencia le dicte.
pero jamás hay una obligación del pastor y de la congregación apoyar al hermano solo porque es miembro de la iglesia y ahora hagámoslo parte de las decisiones políticas. Hay que analizar mucho lo que se está hablando, ¿va? Pienso que cualquier cristiano, por tu pregunta, sí puede participar en la vida política siempre y cuando tenga la vocación y su interés obviamente no sea el interés que ha movido a muchos y que por eso han saqueado las arcas del Estado y han tomado la política y los cargos públicos como una fuente de ganancias y ganancias deshonestas. Si tiene la vocación de servicio, si tiene ideas y propuestas claras, un plan de gobierno y un proyecto, lo puede dar a conocer y si es interesante se le puede apoyar. Pero realmente un cristiano debe participar en la vida política, en la vida pública, siempre y cuando tenga la vocación, el deseo de servicio y desde luego los principios cristianos que rigen a una persona, como es la honestidad, como es la integridad, como es la justicia, como es la honradez, que ha carecido mucho en los gobiernos que para nosotros han gobernado. Amén, pastor. Yo veo en Jesús algo muy interesante, que él pues obviamente cuando vino a la tierra pues vino a caer a un movimiento político. Recordemos que en alguna ocasión le preguntaron a él, ¿verdad?, sobre los impuestos y el César. Él habló con todo respeto, pues bueno, pues el César, lo que es del César. Entonces me llama la atención de que Jesús, yo creo que él obviamente no estaba de acuerdo tal vez con muchas cosas que se movían en ese entonces la política de ese momento. Me refiero a que en ese entonces todavía había esclavitud y todavía los impuestos eran muy altos, no había alguien que controlara eso. Pero Jesús, muy sabio, él nunca se levantó contra las autoridades. Jesús nunca agarró a su grupo de 12 discípulos y digamos, nosotros vivimos en nuestro reino, nosotros vamos a estar aparte del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo y vino a vivir como los que vivían en este mundo, bajo un régimen político. Y esto es algo que es importante que entendamos todos los cristianos, que toda autoridad es puesta por Dios. Aunque esté haciendo bien o aunque esté haciendo mal su trabajo, tenemos que entender de que por algo están en ese lugar. Es curioso, ¿verdad? Porque siempre cuando gana un presidencial, toda la gente que celebra porque ganó ese personaje y a los 3 años ya lo quieren sacar, ya lo odian. Pero recordemos que nosotros mismos somos los que tomamos esa decisión. Y entonces mi pregunta sería, ¿un cristiano puede apartarse del sistema político que vive su país o tiene que acostumbrarse y adaptar su vida al sistema político de su país? Jamás podemos apartarnos porque somos parte de una sociedad. Cuando Israel entró a Babilonia, acuérdate que Israel por pecado, no es el tema, fue conquistado por Babilonia. Las tropas de Nabucodonosor entraron a Jerusalén y llevaron cautivos a los judíos. Entonces en Jeremías capítulo 29 está muy claro que el Señor le dio instrucciones a los israelitas que iban a estar por 70 años viviendo en Babilonia. La orden fue, mientras están en Babilonia, compren casas, planten viñas, trabajen, desenvuélvanse en la estructura de ellos. Pero dio una orden el Señor, procuren la paz de Babilonia. Porque si Babilonia tiene paz, si Babilonia tiene prosperidad, ustedes también van a ser prósperos. Como quien dice, ustedes de la prosperidad de la nación a donde ustedes vivan, de ese tamaño va a ser la prosperidad que ustedes tengan. Pensemos en las personas que viven en países donde hay represión. El hecho de que seas cristiano no te exime de esa represión. Pensemos en países donde hay pobreza extrema. El hecho de que seas cristiano no te exime de esa pobreza del sistema del gobierno. Si vives en un país donde hay prosperidad, vas a prosperar porque en la prosperidad de la nación está supeditada a la prosperidad del cristiano. Te voy a hacer este análisis claro y práctico. ¿Por qué muchos cristianos se han ido a Estados Unidos? Y ha mandado riqueza, y ha mandado dinero a su gente que se queda aquí en países pobres. Porque en la prosperidad de la nación a la que llegues, de ese tamaño va a ser tu prosperidad. Eso es bíblico. Jeremías es muy claro en esto. Entonces yo creo que tenemos que procurar entonces, si vivimos en Guatemala, que Guatemala prospere. Porque en la prosperidad de la nación depende la prosperidad del pueblo. Te digo, Jeremías 29:7 es el pasaje. Jeremías 29:7 es muy claro en decir que en la prosperidad de la nación en donde vivamos,
de ese tamaño va a ser la prosperidad nuestra. Si el país al que vamos es un país de conflicto beligerante, nosotros vamos a tener ese tipo de conflictos. Si el país es pobre, vamos a tener ese tipo de problemas. Si el país vive en esclavitud, los cristianos vamos a tener ese problema. Pero si la nación vive en prosperidad, también el cristiano va a vivir en prosperidad. La Biblia es muy clara en esto. Ahora, ¿cómo en los países democráticos como Guatemala podemos ver la prosperidad de la nación? Claro que creo en hacer guerra espiritual, claro que creo en la intercesión, claro que creo en la bendición de los gobernantes, claro que creo que un buen gobierno se crea desde la casa, teniendo un hogar estable, con decisiones estables, porque al final el Estado es la multiplicación del resultado de lo que se vive en cada casa y lo que vive cada cristiano. Si los cristianos aprendemos a no tirar basura en la calle, si aprendemos que destruimos la creación de Dios, contaminando los ríos, no afinando los motores de nuestros carros, sino dejando que produzcan ese humo negro, obviamente nosotros vamos a tener un problema y le estamos dejando un problema a las generaciones que vengan. Entonces los cristianos tenemos que entender que lo que nosotros sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. De los malos manejos que le damos a los recursos naturales, obviamente de eso depende que un país prospere o no. Pero además de eso, tenemos que aprender nosotros a votar. Tenemos que tener un voto razonable. Lamentablemente en Guatemala gana el que tiene mejor publicidad, gana el que tiene mejor canción, gana el que tiene mejores colores y el que reparte ciertas limosnas a la gente, como gorras, machetes y ciertas cosas que se regalan. La verdad es que muy poca gente razona su voto. Date cuenta que en la mayoría de campañas políticas, la mayoría de políticos no promocionan las ideas que tienen. Lo más seguro es que no las promocionan porque no las tienen. Solamente dicen va a haber seguridad, pero ¿cómo vas a implementar la seguridad en un país tan conflictivo? Dice, vamos a eliminar la pobreza, pero ¿cuál es tu plan? Debe haber un plan para eliminar eso. Y regularmente ningún partido político, o es muy escasa la persona que tiene una idea, una ocurrencia para poder hacer. Lo único que se dedican a hacer es una campaña negra. Este es malo y yo soy bueno. ¿Pero por qué él es malo? Pues porque tiene un pasado político oscuro. ¿Y por qué tú eres bueno? Porque no es tan malo mi pasado. Entonces, lamentablemente, en Guatemala, los cristianos no están acostumbrados a involucrarse en la política porque creen que eso es pecado, porque creen que eso es del diablo. Y entonces permiten que otros decidan, el de la mejor canción, el de la mejor publicidad, es el que va a ganar. Y regularmente, el que mejor publicidad tiene, o tiene fondos que son indebidos del Estado, o tiene fondos que vienen de dinero mal habido, como es el narcotráfico y el lavado de dinero. Entonces, aquí hay una situación muy grande. El cristiano tiene que entender que es hora de que razone su voto. ¿Por quién va a votar? ¿Va a votar por un cómico? ¿Qué puede hacer un cómico? ¿Va a votar por un corrupto? ¿Qué puede ser un corrupto? ¿Va a votar por...? Entonces, hay que ver las opciones y ver quién es el que realmente tiene un proyecto de nación, un proyecto de vida, porque la Biblia es clara. En la prosperidad de la nación está la prosperidad del cristiano. Eso es muy clara. La Biblia es muy clara. ¿Por qué? ¿Cuántos cristianos no tienen trabajo? ¿Y por qué no tienen trabajo? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no les oye? No, porque el mismo cristiano no se ha dedicado de que su comunidad prospere. Se ha olvidado de que en la prosperidad de la nación está la prosperidad del pueblo. Esto es muy claro. ¿Cuántos jovencitos salen de maestros? ¿Cuántos jovencitos salen de abogados? ¿Cuántos jovencitos salen con la ilusión de que ya son diseñadores gráficos? ¿Y qué hacen? No pueden hacer mayor cosa porque en este país no hay muchas oportunidades. ¿Cuántos se gradúan de ciencias de la comunicación? ¿Y qué hacen? Terminan de taxistas, terminan dependientes de mostrador, de secretarios. ¿Por qué? Porque no hay opciones en el país para poder generar lo que saben hacer, para poder desarrollar lo que saben hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. En la prosperidad de la nación está la prosperidad del pueblo de Dios. Entonces, si entendemos ese principio que Dios nos planteó en la Biblia, entonces tenemos que ser más responsables a quienes elegimos como gobernantes, a quienes elegimos como alcaldes. Lamentablemente, aquí también en Guatemala, la cara bonita es la que gana. Lamentablemente, el que vende imagen,
el que tiene más belleza física regularmente es el que más votos hace. Y entonces tenemos que decirle al cristiano que realmente tiene que razonar su voto. ¿Por quién votar? Por el que tenga por lo menos una propuesta de qué hacer. No el que llega al gobierno porque tuvo una buena canción, una buena imagen, una buena publicidad, pero al final no sabe qué hacer. Entonces otros le dicen lo que tiene que hacer porque él no sabe qué hacer. Su equipo con el que se rodea tampoco sabe qué hacer. Y lo único que tienen en la cabeza es a ver cuánto puedo en 4 años amasar de fortuna para poder garantizar mi estabilidad económica. Y entonces tenemos calles abandonadas, tenemos una ciudad abandonada, turismo que no genera más porque no hay que ofrecer, no hay mayor cosa que ofrecer. A mí me llama la atención la ciudad de Retaluleu. Para mí Retaluleu, y con perdón de los quetzaltecos, pero para mí Retaluleu superó en mucho a Quetzaltenango. Ellos tienen centros de recreación, tienen centros vacacionales. De hecho, la mayoría de gente de Quetzaltenango viaja a Retaluleu para vacacionar, para poder distraerse, porque aquí en nuestra ciudad no hay nada que ofrecer. Entonces, y eso gracias a ¿qué? A que no hemos sabido elegir a nuestros gobernantes, a que no hemos razonado nuestro voto. Y nos hemos espiritualizado y decir, bueno, Dios es el que pone reyes, el que quita reyes. Eso es en la monarquía de Israel, eso no es en la democracia. En la democracia se nos entrega a los cristianos y a los que no son cristianos, al pueblo, el poder de decidir quiénes vamos a elegir. Y es muy fácil lavarse las manos. Bueno, yo voté por la cara bonita, por el de la mejor canción. Al final Dios es el que pone reyes y el que los quita. Pero eso es en la monarquía judía. En la democracia somos nosotros los que elegimos, somos nosotros los que realmente tenemos el poder de voto. Entonces mi consejo es participemos, basados en la escritura que dice, en la prosperidad de la nación a la que vamos, depende nuestra prosperidad. Si el nuevo gobierno genera empleos, inversión extranjera para que haya empleos, obviamente vamos a tener cristianos, ovejitas nuestras que no estén desempleadas. Jovencitos que puedan graduarse y trabajar en lo que les gusta hacer, no haber estado 6 años en la universidad y al final trabajar en lo que no se prepararon porque al final no hay trabajo. Entonces tenemos que ver la forma como le damos, tenemos un gobierno y votamos por un gobierno que sea más pensante y que tenga propuestas para nosotros. Recordemos lo que dice la Escritura, en la prosperidad de la nación, a donde nosotros vayamos, depende nuestra prosperidad. Dios se fue muy claro con Israel y está siendo muy claro con la iglesia. Claro, creo en los milagros financieros. Claro, creo que nosotros podemos entrar a la burbuja del reino de los cielos y crear una bendición. Pero ¿cuánta gente diezma? ¿Cuánta gente ofrenda? Pero no hay una forma de desarrollarse, porque para empezar hay burocracia para abrir una empresa, hay burocracia para cerrar una empresa, hay tantas limitaciones, y todo eso gracias a los malos gobiernos que hemos tenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Razonar el voto. Yo creo que Guatemala está despertando. Yo cuando vine a Guatemala hace como 34 años, yo me encontré con que aquí no se podía hablar de política. Los niños no hablábamos de política. Yo vine más o menos como de 14, 15 años. No se hablaba de política en Guatemala. ¿Por qué? Porque podían tener orejas los del ejército o podían tener orejas los de la guerrilla. Entonces mejor la gente no opinaba de política porque estaba amordazada. Cuando ya se democratizó esto y vinieron los gobiernos que no eran militares, sino civiles con Vinicio Cerezo, entonces ya la situación empezó a cambiar un poco en Guatemala. Pero el guatemalteco ha sido enseñado a callar, a ser amordazado. Llegas a la iglesia y no te gusta algo, no lo puedes hablar porque es rebelión contra el pastor. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces encuentras un imperialismo en el pastor, en el apóstol, en la iglesia, donde tú no puedes opinar porque Dios guarde, estás en rebelión. No puedes decir, hermano, fíjese que no opino como usted, yo leo otra cosa en la Biblia porque eres un rebelde, y entonces pónganlo en disciplina y tengan cuidado con porque va a dividir la iglesia. O sea, no podemos expresarnos. En la parte del gobierno estamos viendo que las cosas están mal y nadie dice nada. Que la persona está comiéndose un sándwich en la dependencia de un trámite que queremos hacer y nadie dice nada. Dejamos que se coma el sándwichito y después ya que atienda como se le da la gana. Entonces, aquí nadie habla nada, aquí nadie se queja.
Aquí todos pasan por alto los errores de los servidores públicos. Hasta ahora que veo yo que está despertando Guatemala y se están dando cuenta los guatemaltecos que realmente el levantar la voz no es malo, no es pecado, sino que levantar la voz y manifestar lo que piensas y poder decir lo que opinas no es malo, porque Dios no creó robots. Dios creó gente pensante para que pueda en un momento determinado decir, esto no me gusta y creo que se puede hacer de otra mejor manera, y poder decirle a un funcionario público, no importa que sea la segunda cabeza de la nación, renuncia porque tus actos son corruptos y nos están llevando a la pobreza y a la quiebra. Yo pienso que los cristianos tenemos que participar, claro, con altura, una protesta pacífica, pensante, no con insultos, no haciendo una situación peor, sino con altura. Los cristianos, cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque tenemos bases, fundamentos, porque tenemos ideas, creatividad, y se tiene que ver a la iglesia haciendo algo. Claro que tenemos que orar, desde luego que tenemos que orar, y tenemos la orden de orar por nuestros gobernantes, los que están en eminencia, es parte de la función del cristiano. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que hacer, ¿cómo se llama? ¿Qué te digo? Reprender potestades, atarlas, lo que atamos en la tierra es atado en los aires. Pero yo conozco perfectamente bien la doctrina, pero una fe, si no tiene obras, está muerta. Ahora, nuestras obras tienen que ser obras de altura. Los cristianos tenemos que comenzar, antes de juzgar a otra persona, tenemos que comenzar con nosotros mismos. ¿Cómo es el horario de un cristiano? ¿Cuál es la disciplina de un cristiano? ¿Cuál es el grado de excelencia de un cristiano cuando va a ser? Si es zapatero, ¿qué tipo de zapato va a ser? Si es carpintero, ¿qué clase de mueble va a ser? Porque los cristianos tenemos que hacer lo mejor y tenemos que presentar nuestro trabajo, nuestra puntualidad, nuestra responsabilidad, nuestra creatividad con excelencia. De ahí partamos, porque es muy fácil decir, no hace las cosas bien, pero en tu trabajo, ¿tú cómo lo haces? Si eres dependiente de demostrador, ¿con qué ánimo atiendes a la gente? ¿Cuánto produces para la empresa que te contrata? Si eres cristiano, ¿qué grado de honradez mantienes? Porque es fácil decir, estos se están robando, pero el cristiano está robando también. Roba el diezmo, roba ofrendas, roba en su empresa cuando tiene oportunidad, roba. Cuando tiene tiempo, hasta sale más temprano sin que nadie se dé cuenta, o haraganea. Entonces, no podemos nosotros juzgar cuando nosotros mismos en lo micro estamos haciendo las cosas mal. Entonces, el cristiano tiene que ser un ciudadano de altura. La Escritura dice, en Hechos de los Apóstoles, que los cristianos se ganaban el favor del pueblo. Y toda la gente amaba a los cristianos y querían tener un cristiano en sus dependencias como trabajador, porque eran los puntuales, los honrados, los que saben hacer las cosas con el principio de excelencia, bueno, todo en gran manera. Entonces, si nosotros los cristianos comenzamos con hacer las cosas bien, dejamos a un lado la corrupción en lo micro de lo que manejamos y empezamos a tener mejores acciones, obviamente el país va a cambiar. Obviamente la gente que está a nuestro alrededor va a cambiar. Comencemos con tener limpio nuestro espacio, nuestra calle pública. Solo con eso ya decimos mucho. Es decir, tenemos que tener cambios nosotros en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, en cuanto nos estamos cultivando, culturizando. Todo eso tiene mucho que ver en un cristiano y eso lo hace un mejor ciudadano. Y cuantos más, creo que hay un 30-35% de cristianos evangélicos en Guatemala. Si el 35% de cristianos en Guatemala fuéramos amables, fuéramos afables, fuéramos excelentes en lo que hacemos, habría un 35% de excelencia en Guatemala. ¿Por qué no lo manejamos? Porque los cristianos creen que solo es irse a meter a la iglesia, a cantar, a orar, a decir gloria a Dios, a ponerse un traje de diaconado, estar parado en las 2-3 horas que dura el culto y ya con eso es el mejor cristiano. El verdadero cristianismo es el que se maneja fuera de la iglesia, no el que se maneja dentro de la iglesia. Y para poder mostrarle a la gente que somos excelentes ciudadanos, es precisamente eso, cultivándonos, siendo cada vez mejores. Por lo menos bañarse. Para mí los cristianos deberían de ser el ejemplo de baño, de recorte de cabello, de vestido, porque hasta el vestido refleja algo, dice algo. Los cristianos somos los que tenemos deberíamos tener hasta mejor aliento. Entonces, no que a veces vas a la iglesia y te das cuenta que el cristiano se ve desarreglado, se ve desalineado, y ya con eso está mandando una señal de que algo no está bien en su vida.
la forma de hablar, la forma de expresar, la forma de decir las cosas. Todo, debe haber una calidad en el cristiano. El cristiano, si quiere tener un buen gobierno, tiene que comenzar con gobernarse a sí mismo y luego gobernar su casa y luego gobernar su trabajo, su empresa. Así debemos comenzar los cristianos y dar ese tipo de ejemplo, razonar nuestro voto, el que tiene vocación participar para servir, no para ser servido. Recordemos que en la Biblia es muy clara, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el mejor servidor. Amén, pastor. El tiempo se nos ha ido rápidamente, pero yo creo que el tema es muy interesante y pues invitándoles, amigos, a que cambiemos nuestra forma de vivir, de que hagamos las cosas con excelencia, de que seamos nosotros los que empecemos a cambiar. Si al final lo que queremos es de que nuestro país cambie, nosotros empecemos a cambiar, cambiemos esos malos hábitos que tenemos y pues sí, participen con su voto, razonen su voto, háganlo por el que ustedes creen que es el mejor, pero porque ya leyeron su propuesta, lo que trae, su plan de trabajo. Entonces, eso ha sido todo, amigos, que Dios les bendiga.